Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a preparar unas milanesas de pollo o pechugas empanizadas en la freidora de aire y les voy a compartir una de las formas en que lo hago, esperando que les sea de utilidad. Primero que nada voy a marinarlas en esta mezcla que estoy haciendo de 1 cucharada de mostaza y 2 de mayonesa. Esta cantidad es para 6 filetes de pollo. Para sazonar solo usaré sal y pimienta al gusto y una pizca de comino fresco. Voy a triturar todo en este molcajete porque de esta manera, moliéndolo al momento, los sabores y olores de las especias son de mejor calidad. Una vez que ha quedado todo el pollo bien untado con la mezcla y especias, voy a dejar reposar en el refrigerador por unos 20 a 30 minutos para que los sabores se penetren en la carne. Ahora sazono todo el pollo. Mientras tanto, voy a triturar estas galletas saladas para el empanizado. Estas galletas son muy crujientes y se pueden hacer polvo fácilmente para hacer las milanesas, sean de pollo, res, puerco o pescado. Ahora pondré un par de estas galletas en una bolsa para triturarlas. Después vacío en un recipiente grande para poder empanizar los filetes de pollo. A mí me gusta usar galletas molidas cuando deseo un empanizado crujiente, no muy fino como en este caso. Pero tengo varias maneras de hacerlo. Ahora extiendo y presiono un poco para que se pegue bien al pollo. Después solo sacudo el exceso. Y esto mismo haré con todas hasta acabar de empanizar los 6 filetes. En caso de que quieras consumir menos grasa, omite el marinado de mostaza y mayonesa y usa un poquito de leche con las especias solamente para que se pegue el empanizado y después dejas reposar. También puedes probar metiendo las milanesas al air fryer sin aceite, pero a mí me gusta ponerles un poco de aceite porque el sabor es mejor. Esto dependerá de tu gusto y el de tu familia.
Luego las colocamos en la cesta de la freidora, una por una, y en este caso se me antojó agregar queso parmesano y un poco de paprika casera, pero es totalmente opcional. Te dejo también el link para que veas cómo hice esta paprika casera usando solamente la freidora de aire. Ahora programo la freidora por 7 minutos en una temperatura de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit aproximadamente. Ahora la volteo y dejo que se termine de cocer y dorar por 3 minutos más, pero a 160 grados o 320 grados Fahrenheit. Esta primera ya está lista en el término que a mí me gusta, que es así, doradita, y tiene mucho sabor debido a la marinada que le hice, el reposo de media hora en el refrigerador, además del parmesano y la paprika. Ha quedado crujiente, pero no se siente seca, está a mi gusto. Sin embargo, el tiempo y temperatura que uses lo puedes ajustar de acuerdo a tu gusto. Por ejemplo, a uno de mis hijos le gusta menos dorada, así que a él se la pongo a 160 grados centígrados en lugar de 180 grados, por 10 minutos en total. Y queda así, tal como a él le gusta, que es suave, bien cocida, pero con el empanizado no tan crujiente o dorado. A mi esposo, por el contrario, le gusta muy dorada y a él se la dejo por 10 minutos, pero a 200 grados centígrados, que es lo mismo que unos 400 grados Fahrenheit más o menos. Y queda de esta manera. Él dice que le gusta así, quemadita. Coméntame qué término te gustó más. Espero que el video te haya gustado y me apoyes con un like y compartiéndolo. Nos vemos en el siguiente video.